Normal, cualquier padre se asustaría al ver a una niña extraña tocando a su hijo. No, dijo Elías con firmeza. Él necesita hacerlo. Hice una promesa hace 10 años que si te encontrábamos se arrodillaría ante ti y cumplirá esa promesa. Elías sacó su teléfono y marcó a su padre. Papá, ven al comedor. Ahora mismo la encontré. Encontré a María, hubo silencio al otro lado. Luego Alejandro exhaló con voz quebrada. Voy para allá en 10 minutos. Llegó en 8 minutos. Entró corriendo a la cocina con los ojos buscando desesperadamente hasta que se detuvieron en la joven sentada junto a Elías. Alejandro se acercó despacio. María se puso de pie y ahí estaban frente a frente. Un millonario envejecido con un traje caro y una joven delgada con una chaqueta gastada. ¿De verdad eres tú?, susurró Alejandro. Sí, respondió María con la misma suavidad. Y entonces, sin decir nada más, Alejandro cayó de rodillas frente a ella en medio de la cocina. La gente en las mesas cercanas se quedó inmóvil observando. Perdóname, dijo con la voz temblando. Durante 10 años he cargado con este peso. Tú devolviste la vista a mi hijo. Hiciste un milagro y yo te grité, te alejé. Ni siquiera te dejé hablar. Por favor, perdóname. María también se arrodilló y tomó sus manos. Póngase de pie, por favor. No tiene por qué disculparse. Usted tenía miedo. Cualquier padre lo tendría. Lo entendí entonces y lo entiendo ahora. No, Alejandro negó con la cabeza. Debí darte las gracias. Debí arrodillarme por gratitud, no por vergüenza, pero más vale tarde que nunca. Le levantó las manos y las besó. Gracias. Gracias por mi hijo. Gracias por cambiar nuestras vidas. Elías ayudó a que ambos se levantaran. Los tres se sentaron juntos y Alejandro no podía apartar la mirada de María. Dinos, ¿cómo lo hiciste?, preguntó. Los doctores todavía no pueden explicarlo. María dudó un instante buscando sus palabras. No sé cómo llamarlo. Siempre tuve esa capacidad de ver lo que otros no podían. No con mis ojos, sino de otra manera. Podía ver el dolor de la gente, sus enfermedades, las causas de su sufrimiento. Miró a Elías y sus miradas se encontraron. Cuando te vi aquel día, entendí que tus ojos estaban cubiertos por algo que podía quitarse. Confié en lo que sentí y no me equivoqué. ¿Y ahora?, preguntó Elías sin poder dejar de mirarla. ¿Aún tienes esa capacidad? María sonrió con tristeza. No. Después de ese día desapareció. Ahora veo exactamente lo mismo que todos. Hizo una pausa. Creo que ese don me lo dieron para un propósito, ayudarte. Y cuando cumplí la misión, se fue. Alejandro le apretó la mano. ¿Y qué haces ahora? ¿Dónde vives? ¿En qué trabajas? Rento un cuartito en las afueras de la ciudad. Trabajo limpiando en un hospital, respondió María con sencillez. Está bien, ya estoy acostumbrada. No, dijo Alejandro con firmeza. No está bien. Tú salvaste a mi hijo y vives en pobreza. Déjame ayudarte. Yo pagaré tus estudios. Te ayudaré a encontrar vivienda, un trabajo. María negó rápidamente. No puedo aceptar eso como caridad. No quiero ser el proyecto de lástima de nadie. Y si no es caridad, sino un trabajo. Intervino Elías. La fundación necesita gente que entienda de verdad lo que es necesitar ayuda. Podrías trabajar con los niños, apoyar no solo en lo material, sino en lo emocional. Nadie puede hacerlo mejor que tú. María dudó. No sé. No tengo estudios especiales. Puedes estudiar, dijo Alejandro, pero ya tienes algo que ningún título enseña, bondad y el deseo de ayudar. Eso vale más que cualquier diploma. María miró al padre y al hijo. Los dos la observaban con esperanza y gratitud. Está bien, dijo en voz baja. Acepto, pero con una condición. Quiero trabajar de verdad, ganarme mi lugar. Nada de privilegios hecho. Respondió Alejandro con una sonrisa cálida. Desde ese día todo cambió. María se mudó a un pequeño departamento que la Fundación María Molina rentaba para el personal y empezó a trabajar como coordinadora de programas de ayuda infantil. Estudió psicología por las tardes para comprender mejor a las personas que apoyaba. Elías y María se volvieron inseparables. Trabajaban juntos, hablaban de los niños de la fundación, caminaban por las tardes, conversaban de todo. Había un lazo especial entre ellos, el tipo de lazo que se forma entre dos personas que alguna vez se salvaron mutuamente. Porque María no solo devolvió la vista a Elías, también le devolvió la fe en los milagros, en la bondad, en la idea de que existen personas que ayudan sin esperar nada a cambio. Y Elías le dio a María algo que nunca había tenido: familia, hogar, un lugar al que pertenecer. Pasaron 2 años. María terminó sus cursos de psicología y se volvió indispensable en la fundación. Los niños se sentían atraídos por ella, percibían su sinceridad y su calidez. Elías obtuvo su título de médico y empezó a trabajar en la clínica de la fundación. Cada vez pasaban más tiempo juntos. Elías notaba cómo su corazón aceleraba cuando ella entraba en la sala, cómo pensaba en ella incluso en medio del trabajo, cómo su sonrisa iluminaba todo su día. Una tarde caminaban por el malecón. Era una noche cálida de verano y el sol pintaba el cielo de tonos rosados y dorados. ¿Sabes?, dijo Elías con suavidad, deteniéndose. Recordé tus ojos durante 10 años. Recordé tu voz. Recordé el momento en que dijiste, confía en mí. Confié. Y no me fallaste. María se volvió hacia él.
Solo hice lo que tenía que hacer. No, negó él con la cabeza, hiciste mucho más. Cambiaste mi vida. No solo aquel día en la plaza central. Ahora cada día. Tomó sus manos entre las suyas. María, yo no sé cómo decir esto bien, pero en estos 2 años entendí algo. Eres la persona más importante de mi vida. No solo me devolviste la vista, me enseñaste a ver de verdad, a ver la belleza en las cosas simples, a ver a las personas como son. A verte a ti. María se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos. Elías, estoy enamorado de ti, susurró él. Tal vez estoy enamorado desde el día en que te sentaste a mi lado, en aquella banca. Solo que entonces no lo entendía, pero ahora sí, y ya no puedo guardarlo. María guardó silencio con lágrimas brillando en sus ojos. Sabes que somos de mundos diferentes, ¿verdad? Murmuró. Tú eres hijo de un millonario, un doctor con un futuro brillante, y yo soy una chica del hogar infantil San Miguel que hizo un milagro. La interrumpió Elías. La persona más buena y más fuerte que conozco, la que ayuda a otros todos los días y mejora el mundo. La atrajo hacia él. No me importa de qué mundo vengas. Quiero que estés en el mío siempre. Pero no hay pero, dijo él con dulzura, apoyando sus labios en la frente de ella. Solo dime una cosa, tengo una oportunidad. ¿Sientes algo por mí? María cerró los ojos mientras las lágrimas bajaban por sus mejillas. Yo pensé en ti todos los días durante esos 10 años. Cuando me fui, recordaba a ese niño en la banca cada día. Me sentía sola y tu recuerdo me daba calor. Abrió los ojos y lo miró. Y cuando nos volvimos a ver, entendí que no solo te recordaba, te amaba desde hace mucho, tal vez para siempre. Elías la rodeó con los brazos y la besó. Un beso y tembloroso. El primer beso de dos personas unidas por un milagro. Cuando se separaron, él la abrazó con fuerza y murmuró: esperé tanto tiempo este momento. Yo también, respondió María abrazándolo. Se quedaron de pie junto al malecón, bañados por la luz del atardecer, y parecía que el mundo entero se había detenido. Cuando Elías le contó a su padre lo que sentía por María, Alejandro no se sorprendió, solo sonrió. He visto cómo la miras y cómo ella te mira a ti. Ustedes dos estaban destinados a estar juntos. Pero papá, empezó Elías, ella podría pensar que estoy con ella por lástima o qué, hijo. Lo interrumpió Alejandro. Esa niña cambió toda nuestra familia. No solo te devolvió la vista, nos enseñó lo que realmente importa. Si la amas, no hay nada más correcto que eso. Ella ha sido parte de nuestra familia desde hace mucho. Ahora solo será oficial. Pasaron 3 años más. Elías y María se casaron en una ceremonia sencilla, con solo sus familiares y amigos cercanos. La boda fue simple, pero llena de calidez y amor. Alejandro lloró al acompañar a María hasta el altar. Ella no tenía padre y para él era un honor ocupar ese lugar. Se mudaron a un pequeño departamento cerca de la clínica de la fundación. María siguió trabajando en la Fundación María Molina y Elías atendía a esas pacientes. Por las noches se sentaban en el balcón, tomaban té y hablaban de todo. A veces Elías le acariciaba el cabello y decía: ¿sabes? Cada día agradezco que te sentaras a mi lado en aquella banca y yo agradezco que no tuvieras miedo de mí, respondía María apoyándose en él. Una niña descalza con un vestido roto. Para mí. Ella está enferma. Vivimos en un lugar lejos de aquí. Siempre usa el anillo y dice que es importante, que no puede perderlo nunca. Elena sintió que las piernas le flaqueaban. Se apoyó en la mesa intentando procesar lo que estaba oyendo. Mateo se levantó alarmado. Mamá, ¿estás bien? Esto no tiene sentido. Es solo una coincidencia. Pero Elena sabía que no lo era. 13 años de dolor, de búsqueda, de preguntas sin respuesta, de noches en vela, imaginando dónde estaría Marisol. Y ahora, de forma completamente inesperada, una niña de la calle aparecía con una información que solo podía significar una cosa: Marisol estaba viva. Elena extendió su mano temblorosa hacia la niña, que retrocedió instintivamente. Por favor, no tengas miedo. ¿Cómo te llamas? La pequeña miró a su alrededor aún asustada, pero algo en la voz de Elena pareció calmarla un poco. Valeria, Valeria. El nombre resonó en la mente de Elena como una revelación. Con mucho cuidado se agachó para quedar a la altura de la niña. Valeria, ¿puedes enseñarme dónde está tu madre? La niña vaciló mordiéndose el labio inferior. Entonces, con un movimiento lento, metió la mano en el sucio bolsillo de su pantalón y sacó algo arrugado. Era una fotografía antigua, doblada varias veces, con los bordes ya deshaciéndose por el tiempo y el manoseo constante. Ella me dio esta foto, dijo que es importante guardarla. Elena tomó la fotografía con las manos, temblando tanto que apenas podía sostenerla. Al abrir el delicado papel, su corazón casi se detuvo. Pero antes incluso de ver el rostro, algo llamó su atención. En el reverso de la foto había una inscripción a mano con letras ya descoloridas por el tiempo, pero aún legibles. Palabras que cortaron como una cuchilla.
Volveré cuando todo sea seguro. Lo prometo, Marisol. Las lágrimas empezaron a caer antes incluso de que Elena fuera consciente de ello. Con las manos trémulas giró la fotografía y allí estaba ella. Marisol, mayor, más delgada, con el rostro marcado por años de dificultades. Pero inconfundiblemente su hija, su niña, la joven, que había perdido hacía 13 años. Ahora una mujer adulta mirando a la cámara con ojos cansados, pero aún vivos, y a su lado, sosteniendo su mano, estaba Valeria, la misma niña que ahora estaba allí de pie en el restaurante lujoso, sin entender completamente el terremoto que acababa de provocar. Elena levantó los ojos de la fotografía y miró a Valeria con una intensidad que hizo que la pequeña diera un paso atrás, pero no era rabia ni miedo lo que veía en esa mirada. Era reconocimiento, era dolor, era esperanza, era amor. Porque ahora Elena lo veía. Veía en los ojos de Valeria los mismos ojos de Marisol. Veía la curva del rostro, la forma de fruncir el ceño, los gestos vacilantes. Veía la herencia genética que atravesaba generaciones, imposible de negar o ignorar. Elena cayó de rodillas allí mismo, en medio del restaurante silencioso, sin importarle las decenas de miradas fijas en ella. Extendió sus brazos temblorosos hacia la niña y su voz salió rota, ahogada por la emoción: tú eres mi nieta. Marisol es tu madre, mi hija. El restaurante entero pareció congelarse en ese instante. Mateo se puso pálido con la expresión de quien acababa de ver su realidad destruida y reconstruida en cuestión de segundos. Valeria miró a Elena con una mezcla de confusión y miedo, sin entender completamente lo que estaba pasando, pero sintiendo el peso de aquel momento. Y mientras las lágrimas seguían cayendo por el rostro de Elena Valenzuela, la mujer que nunca lloraba en público, que nunca mostraba debilidad, que controlaba imperios y dominaba salas de reuniones. Se dio cuenta de que 13 años de búsqueda, de dolor, de preguntas sin respuesta, habían terminado de la forma más improbable posible. En un restaurante de lujo, en medio de una tarde común, una niña de la calle había traído de vuelta no solo la esperanza, sino la certeza de que Marisol aún estaba por ahí. Y esta vez, Elena no dejaría que nada ni nadie le impidiera encontrar a su hija. El viaje hasta el barrio de Osera, en la periferia de Madrid, pareció durar una eternidad, aunque el reloj marcaba apenas 40 minutos. Elena estaba sentada en el asiento trasero del coche, con Valeria a su lado, envuelta en un abrigo que el propio chofer le había ofrecido. La niña aún temblaba, pero ya no de frío. Era el choque de todo lo que estaba ocurriendo demasiado rápido para que su mente infantil lo procesara. Mateo seguía en el coche de atrás con 2 guardias de seguridad. Había insistido en que su madre no fuera sola, que aquello podría ser peligroso, que necesitaban protección. Elena apenas lo había escuchado. Su mente estaba completamente enfocada en una sola cosa: en Marisol. Su hija estaba viva, respiraba, existía, y en pocos minutos estarían frente a frente de nuevo. El trayecto mostró un contraste bruto. Salieron del barrio de Salamanca, atravesaron la zona centro. Pasaron por barrios que iban perdiendo gradualmente el brillo hasta llegar a una zona que Elena conocía solo por las noticias. Casas amontonadas, calles estrechas y mal asfaltadas. Cables eléctricos enredados formando telarañas peligrosas sobre sus cabezas. Niños jugaban descalzos en la calle. Hombres conversaban en las esquinas, mujeres cargaban bolsas pesadas. Era otro mundo, un mundo que siempre había existido paralelamente al suyo, pero que Elena nunca había necesitado ver de verdad. Ahora, cada detalle gritaba ante sus ojos, cada rostro cansado, cada construcción precaria, cada señal de lucha diaria por la supervivencia. Y en algún lugar de aquel universo paralelo, Marisol había pasado los últimos 13 años. La culpa empezó a oprimir el pecho de Elena con pins, una fuerza casi insoportable. El coche se detuvo frente a un edificio viejo de 4 pisos con la pintura descascarada y grietas visibles en las paredes. No había portero ni interfono, solo una puerta de metal oxidada que chirriaba al ser empujada. Valeria bajó del coche y miró a Elena con una expresión que mezclaba miedo y esperanza. Es aquí. Tercer piso, apartamento 302. Elena respiró hondo, intentando controlar el torbellino de emociones que amenazaba con derrumbarla. Mateo se acercó tocando su hombro con delicadeza. Mamá, voy contigo. Ella sacudió la cabeza con los ojos aún fijos en el edificio. No, necesito hacer esto sola primero. Pero antes de que Mateo pudiera protestar, Elena ya estaba caminando hacia la entrada, siguiendo a Valeria. Los guardias se quedaron atrás, respetando su decisión, pero manteniéndose alerta. La escalera era estrecha y oscura, iluminada solo por una bombilla débil que parpadeaba intermitentemente. El olor a humedad impregnaba el aire mezclado con olores de comida. Cada escalón que Elena subía parecía un descenso simbólico a un lugar que siempre había ignorado, que siempre había fingido que no existía tan cerca de su mundo perfecto. En el tercer piso, Valeria se detuvo frente a una puerta de madera desgastada, con la pintura azul casi inexistente. La niña miró a Elena como pidiendo permiso y luego llamó suavemente. Mamá, soy yo.
Traigo a alguien. Hubo un silencio. Después el sonido de pasos arrastrados. La puerta se abrió solo una rendija y a través de ella Elena vislumbró un rostro que la hizo sentir como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Marisol, más delgada, con la piel pálida y marcada por el cansancio. El cabello castaño ahora largo y sin brillo. Las ojeras profundas revelando noches de mal sueño. Pero era ella, inconfundiblemente ella. Los mismos ojos verdes que Elena veía todos los días en sus recuerdos, la misma curva delicada de la nariz. La misma expresión que se volvía aún más intensa cuando estaba sorprendida o asustada. Marisol abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer a la mujer parada frente a ella. El color huyó completamente de su rostro. Se tambaleó hacia atrás, apoyándose en la pared. Y Elena vio cómo los ojos de su hija se ponían en blanco y su cuerpo empezaba a ceder. Marisol. Elena cruzó la puerta en minis un segundo, logrando sostener a su hija antes de que cayera por completo. El peso de Marisol en sus brazos era aterradoramente ligero. Valeria empezó a llorar aterrorizada, mientras Elena se arrodillaba en el estrecho suelo de la entrada, sosteniendo a su hija contra su pecho, sintiendo finalmente, después de 13 años, el calor de su cuerpo, la realidad de su existencia. Marisol, hija mía, estoy aquí. ¿Estás a salvo? Estoy aquí. Las palabras salían entrecortadas, mezcladas con lágrimas que Elena ya ni intentaba contener. Acariciaba el cabello de su hija, la apretaba contra sí como si quisiera garantizar que aquello era real, que no era solo otro de los sueños crueles que la atormentaban desde hacía tanto tiempo. Mateo apareció en la puerta pálido, cejido por los guardias. Al ver la escena, él también sintió que las piernas le flaqueaban. Aquella era su hermana, la hermana que pensaba que nunca volvería a ver, que se había convertido casi en una figura mitológica en su mente, y ahora estaba allí desmayada, en los brazos de su madre, en un apartamento minúsculo que olía a humedad y desesperación. Necesitamos un médico. La voz de Mateo salió ronca. Uno de los guardias ya estaba al teléfono llamando a una ambulancia, pero antes de que pudieran decidir qué hacer, Marisol empezó a moverse. Sus ojos se abrieron lentamente, desorientados, hasta que se enfocaron en el rostro de Elena inclinado sobre ella. Por un momento solo hubo silencio. Madre e hija se miraron y en esa mirada pasó todo el peso de 13 años de ausencia. Dolor, miedo y un amor que nunca murió. ¿Viniste? Susurró Marisol con voz débil y rota. ¿Realmente viniste? Elena no pudo responder. Solo apretó a su hija con más fuerza, llorando de una forma que no hacía desde el día en que Marisol desapareció. Valeria se acercó aún asustada y se arrodilló al lado de las dos, poniendo su pequeña mano en el hombro de su madre en un gesto de consuelo que rompió el corazón de Elena aún más. Mateo entró en el apartamento, cerrando la puerta tras de sí para dar algo de privacidad. El lugar era minúsculo, una sala que también servía de dormitorio con un sofá viejo que claramente funcionaba como cama. Un televisor pequeño sobre una caja de cartón. Cortinas rotas cubriendo una ventana pequeña al fondo. Una cocina mínima con solo un hornillo de 2 fuegos y una nevera que hacía un ruido extraño. En un rincón, un colchón en el suelo con mantas finas. Era donde dormía Valeria. Aquel había sido el mundo de Marisol en los últimos años. Aquella era la vida que había llevado mientras Elena comandaba imperios y cerraba negocios millonarios. Con cuidado, Elena ayudó a Marisol a sentarse en el sofá. Su hija aún estaba muy débil, pero rechazó la idea de la ambulancia. Insistiendo en que estaba bien, que solo era el choque, Valeria trajo un vaso de agua y Marisol bebió a pequeños sorbos, con las manos temblando tanto que Elena tuvo que sostener el vaso por ella. Cuando finalmente logró hablar, Marisol miró a su madre con una mezcla de emociones tan compleja que era casi imposible descifrarla. ¿Cómo me encontraste? Fue Valeria, respondió Elena, mirando a su nieta con gratitud infinita. Fue al restaurante a pedir comida, vio mi anillo y dijo que tú tenías uno igual. Marisol llevó instintivamente la mano a su propio dedo, donde el anillo brillaba incluso con la poca luz del apartamento. El gesto fue tan automático, tan protector, que Elena se dio cuenta de cuánto significaba aquel objeto para su hija. Nunca me lo quité, dijo Marisol en voz baja, ni en los peores momentos. Era lo único que me unía a vosotros, la única prueba de que un día tuve una familia. Las palabras fueron como cuchillos en el corazón de Elena. Marisol, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué desapareciste? Te busqué durante años. Contraté a los mejores investigadores, seguí cada pista. Nunca dejé de buscarte. Marisol cerró los ojos y las lágrimas empezaron a resbalar por su rostro delgado. No quería irme, nunca quise, pero no tenía elección. Respiró hondo, como si reuniera valor para contar finalmente la verdad que había guardado durante tanto tiempo. Hace 13 años conocí a alguien, un hombre que parecía amable, que me hizo sentir vista en un momento en que me sentía invisible en nuestra propia casa. Siempre estabas ocupada, mamá. Siempre en reuniones, siempre viajando, siempre con algo más importante. Intenté hablar contigo tantas veces, pero nunca había tiempo. Elena sintió que la culpa la oprimía aún más.
Ese hombre se acercó a mí con segundas intenciones. Trabajaba para gente peligrosa, gente que quería información sobre la empresa, sobre nuestros negocios. Me manipuló, me usó y cuando me di cuenta, cuando percibí que lo había puesto todo en riesgo, que él tenía documentos, grabaciones, cosas que podrían destruir a nuestra familia, entré en pánico. Marisol hizo una pausa secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Me amenazó. Dijo que, si no seguía pasando información, iría a por ti, a por Mateo, a por todos. No sabía qué hacer. Entonces decidí que la única forma de protegeros era desaparecer. Creé rastros falsos, dejé pistas que llevaban a lugares equivocados. Corté todo contacto, cambié de ciudad, luego cambié de nuevo. Viví como invisible durante años. Mateo, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente habló con la voz cargada de emoción. Pero, ¿por qué no volviste cuando todo terminó? ¿Por qué te quedaste desaparecida todos estos años? Marisol miró a su hermano con una tristeza profunda, porque tenía vergüenza, Mateo, vergüenza de lo que había hecho, de la información que di sin saberlo de haber sido tan ingenua. Y con el tiempo, la vida se fue volviendo cada vez más difícil. Ya no tenía documentos, no conseguía empleo formal, me quedé embarazada de Valeria y todo se complicó aún más. Cada día que pasaba, me sentía más distante de vosotros. ¿Cómo podría volver? ¿Cómo explicaría todo? Debíais odiarme nunca, dijo Elena con firmeza, sosteniendo el rostro de su hija entre las manos. Nunca te odié ni por un segundo. Solo quería que volvieras. Solo quería saber que estabas bien. Marisol se deshizo en lágrimas de nuevo y Elena la trajo hacia un abrazo apretado. Valeria se unió a ellas y por primera vez en 13 años madre, hija y nieta estaban juntas. Cuando finalmente se separaron, Elena se secó sus propias lágrimas y asumió su postura de mando habitual. Vamos a resolverlo todo ahora. Tendrás a los mejores médicos. Buscaré un apartamento. Valeria irá a un buen colegio. Yo me encargaré de todo. Pero en lugar de gratitud, vio resistencia en la mirada de Marisol. Mamá, no quiero que me arregles como si fuera un problema de negocios. Elena parpadeó sorprendida. Solo quiero ayudar, lo sé, pero no necesito que lo resuelvas todo. Necesito que estés presente, que me escuches, que conozcas a tu nieta. No sirve de nada que entres aquí con tus soluciones preparadas y esperes que todo vuelva a la normalidad. Nada es normal desde hace 13 años, mamá. Las palabras fueron duras, pero necesarias. Elena sintió el impacto de ellas y por primera vez en mucho tiempo se dio cuenta de que su forma de controlarlo todo, de resolverlo todo con dinero y poder, no sería suficiente. No, esta vez tienes razón, dijo en voz baja. Lo siento, es solo que estoy tan feliz de haberte encontrado, que quiero hacerlo todo bien ahora. Marisol tomó la mano de su madre, apretándola suavemente. Entonces empieza quedándote. Solo quédate aquí conmigo. Hablemos de verdad. Y eso fue lo que hizo Elena. Se sentó en aquel sofá viejo incómodo en un apartamento que era más pequeño que su vestidor y habló con su hija. Habló sobre los 13 años perdidos, sobre las dificultades que Marisol enfrentó, sobre cómo nació Valeria, sobre los miedos, los dolores, las pequeñas alegrías en medio de tanta lucha. Mateo también participó haciendo preguntas, conociendo a la sobrina que acababa de descubrir. Valeria poco a poco fue perdiendo el miedo y empezó a hablar, contando sobre su vida con una honestidad que hizo que los adultos se sintieran aún más pequeños ante tanta valentía. Cuando el sol empezó a ponerse fuera, tiñendo el cielo de naranja a través de la ventana pequeña, Elena se dio cuenta de algo fundamental. No estaba allí para rescatar a Marisol. Estaba allí para reconectar con la hija que nunca dejó de amar, pero que había perdido mucho antes de la desaparición física. Estaba allí para aprender a ser madre de nuevo y esta vez hacerlo diferente. Antes de irse aquella noche, Elena tomó la mano de Marisol y la miró profundamente a los ojos. Voy a hacer esto de la manera correcta. Lo prometo. Marisol sonrió por primera vez. Una sonrisa pequeña, pero genuina. Lo sé, mamá, y yo también lo intentaré. Fue entonces cuando Elena miró más atentamente el anillo en el dedo de su hija. Algo llamó su atención, una pequeña marca en el borde interno, casi imperceptible. Con cuidado se quitó su propio anillo y lo examinó de cerca. Y fue cuando vio algo que nunca había notado antes, una grabación minúscula en la parte interna. Palabras tan pequeñas que era necesario forzar la vista para leerlas. Acercó el anillo a la luz tenue de la bombilla y logró descifrarlo. Su respiración falló. Protección eterna, papá. Miró el anillo de Marisol y vio la misma grabación. Era la prueba final, definitiva, irrefutable. Aquel símbolo que Pablo había creado años antes estaba cumpliendo su papel. Había reunido a madre y hija de nuevo. Con el corazón apretado por la emoción, Elena volvió a ponerse el anillo en el dedo y miró a Marisol, a Valeria, a Mateo, su familia, rota, herida.
Pero aún allí, aún viva, aún con la oportunidad de empezar de nuevo. Y por primera vez en 13 años, Elena Valenzuela se permitió creer que tal vez, solo tal vez, aún había tiempo para arreglar lo que había sido destruido. No con dinero, no con poder, sino con presencia, con escucha, con amor verdadero. Porque algunas cosas, finalmente lo entendía, no pueden comprarse ni controlarse. Necesitan ser vividas, sentidas, construidas día tras día con paciencia y dedicación. Y Elena estaba dispuesta a aprender eso sin importar cuánto costara. Los primeros días tras el reencuentro fueron como caminar sobre cristal. Cada paso debía ser medido, cada palabra pesada antes de ser dicha. Elena volvió al apartamento de Marisol al día siguiente y al otro, siempre trayendo algo. Comida, ropa para Valeria, medicinas para Marisol, pero siempre preguntando antes, siempre respetando los límites que su hija establecía. Fue Marisol quien finalmente sugirió que Valeria se fuera a vivir con Elena. La decisión no fue fácil, de hecho fue una de las cosas más difíciles que tuvo que hacer en su vida. Pero la realidad era innegable. Valeria merecía más que aquel apartamento pequeño, más que la incertidumbre de cada día, más que ver a su madre luchando por conseguir lo mínimo necesario para sobrevivir. La mañana en que llevaron a Valeria a la mansión de Elena, la despedida fue dolorosa. Marisol abrazó a su hija durante largos minutos, susurrándole palabras de amor y promesas de que estarían juntas siempre, aunque no en el mismo lugar. Valeria lloró, pero también había un brillo de esperanza en sus ojos. Era una niña y los niños sueñan con seguridad, con comida abundante, con una cama blanda. Elena prometió que Marisol podría visitarla siempre que quisiera, que habría una habitación esperándola a ella también, que aquella sería la casa de ambas. Pero Marisol lo rechazó. Aún no estaba lista. Necesitaba tiempo, necesitaba procesarlo todo, necesitaba reconstruirse antes de entrar de nuevo en aquel mundo que un día fue el suyo. La mansión de Elena estaba en una urbanización cerrada, en la zona norte de Minomentovast, Madrid, rodeada de jardines inmensos y una seguridad que garantizaba privacidad total. Era un mundo completamente diferente al que Valeria había crecido. Al entrar por primera vez, la niña se quedó paralizada, mirando a su alrededor con una mezcla de fascinación y miedo. La habitación que Elena preparó para ella era más grande que todo el apartamento donde vivía con su madre. Tenía una cama enorme con sábanas suaves, un armario lleno de ropa nueva, estanterías con libros y juguetes, un escritorio de madera clara cerca de la ventana que daba al jardín. Era una habitación de ensueño, pero Valeria no pudo dormir aquella primera noche, acostumbrada al colchón fino en el suelo, al ruido constante de la calle, a la presencia cercana de su madre. Se sintió perdida en aquel espacio silencioso e inmenso. Alrededor de las 3 de la madrugada, Elena la encontró sentada en el suelo, al lado de la cama, abrazada a sus rodillas, llorando bajito. Sin decir nada, Elena se sentó al lado de Sun Yetai, la atrajo hacia un abrazo. Valeria se aferró a ella como un náufrago, se aferró a una tabla en el mar y se quedaron así durante horas hasta que el sueño venció finalmente al miedo y la niña se durmió en los brazos de su abuela. En las semanas siguientes, Elena tuvo que aprender algo que nunca había necesitado aprender antes. Paciencia. Valeria no se adaptó instantáneamente a aquella nueva vida. Tenía pesadillas frecuentes. Se despertaba asustada buscando a su madre. Rechazaba ciertos alimentos porque no estaba acostumbrada, se escondía cuando había mucha gente cerca. El trauma de vivir en la calle, de pasar hambre, de sentir miedo constante, no desaparecía solo porque ahora tuviera comodidad. Elena contrató a una psicóloga infantil, la doctora Carmen, una mujer amable y experimentada que empezó a trabajar con Valeria. Las sesiones fueron reveladoras. La niña cargaba heridas profundas, pero también una resiliencia impresionante. Era inteligente, observadora, capaz de percibir detalles que los adultos ignoraban y poco a poco, con apoyo y cuidado, empezó a abrirse. Mientras tanto, la relación entre Elena y Mateo pasó por una prueba difícil. El hijo menor se sentía en cierta forma sustituido. Toda la atención de su madre, que antes estaba dividida entre él y los negocios, ahora estaba volcada casi exclusivamente en Marisol y Valeria. Las reuniones de empresa, que antes ocupaban horas del día de Elena, fueron delegadas en Mateo, quien se vio de repente con una responsabilidad mucho mayor de la que estaba preparado para asumir. Una noche, durante una cena tensa en la mansión, Mateo explotó. Parece que he perdido a mi madre 2 veces. Primero, cuando Marisol desapareció y te hundiste en el trabajo para no pensar en ella. Ahora que ha vuelto, te has olvidado de mí completamente. Elena se quedó impactada. Nunca se había dado cuenta de cuánto se sentía Mateo descuidado. Intentó explicarle que solo estaba intentando compensar el tiempo perdido, pero Mateo la interrumpió. ¿Y mi tiempo perdido, mamá? Yo también perdí a una hermana. Yo también sufrí, pero nadie parece acordarse de eso. Las palabras fueron duras, pero necesarias. Forzaron a Elena a ver que su intento de arreglarlo todo estaba una vez más dejando a alguien fuera. Aquella noche, después de que Mateo saliera furioso de la mansión,
Elena se quedó sola en el salón, mirando su propio reflejo en la ventana oscura. Estaba fallando de nuevo, intentando controlarlo todo, resolverlo todo, pero olvidándose de simplemente estar presente para todos los que la necesitaban. Al día siguiente, buscó a Mateo en su apartamento. La conversación fue larga y difícil. Elena pidió perdón, admitió sus errores. Escuchó las quejas de su hijo sin interrumpir y por primera vez lograron tener una conversación honesta sobre cómo la desaparición de Marisol les había afectado a ambos. Sobre cómo el dolor fue procesado de formas diferentes. Sobre cómo la familia nunca se recuperó realmente de aquel trauma. Mateo confesó que, durante años sintió que necesitaba ser perfecto para compensar la ausencia de Marisol, para no dar más preocupaciones a su madre, que se enterró en los negocios no por amor al trabajo, sino porque era la única forma de conectar con Elena, que nunca se permitió vivir su propia vida por miedo a decepcionar o ser una carga más. Elena escuchó todo con el corazón roto. Había fallado a Marisol por no estar presente cuando su hija la necesitaba y había fallado a Mateo al hacer de él una extensión de sus propios objetivos, sin verlo como un individuo con sueños y necesidades propias. No sé cómo ser una buena madre, admitió con la voz entrecortada. He pasado toda la vida construyendo empresas, cerrando negocios, ganando batallas profesionales, pero con vosotros siempre he fallado. Mateo tomó la mano de su madre y por primera vez en años se permitió ser vulnerable con ella. Entonces, aprendamos juntos. No es demasiado tarde. Aquella conversación marcó un punto de inflexión. Elena y Mateo empezaron a reunirse semanalmente no para hablar de negocios, sino para simplemente hablar sobre sentimientos, sobre miedos, sobre expectativas. Era extraño e incómodo al principio, pero poco a poco fue creando un puente que hacía mucho tiempo que se había destruido. Mientras tanto, Marisol luchaba por reconstruir su propia vida. Elena insistió en ayudarla económicamente, pero Marisol aceptó solo lo básico, un apartamento sencillo pero digno en un barrio mejor, ayuda para conseguir nuevos documentos, consultas médicas para tratar problemas de salud descuidados por años. Pero rechazó todo lo que fuera más allá de eso. Necesito hacer algunas cosas sola, le explicó a su madre durante una de las visitas. Necesito demostrarme a mí misma que puedo, no porque no confíe en ti, sino porque necesito reencontrarme. Elena aprendió a respetar eso, incluso cuando cada fibra de su ser gritaba por resolverlo todo, por facilitarlo todo, por usar su poder y dinero para abrir todas las puertas. Pero estaba aprendiendo que el amor verdadero a veces significa dar espacio, incluso cuando duele. Valeria empezó a asistir a un colegio privado cerca de la mansión. Al principio fue difícil. Estaba años atrasada respecto a los otros niños de su edad y la diferencia socioeconómica era abismal. Los otros niños venían de familias ricas con vidas de privilegios desde el nacimiento. Valeria venía de la calle y eso era visible en cada gesto, en cada palabra, en cada reacción. Hubo acoso, niños crueles que percibían que Valeria era diferente y usaban eso para herirla. Comentarios sobre su ropa, sobre su forma de hablar, sobre de dónde venía. Valeria volvía a casa con los ojos rojos, diciendo que no quería volver más al colegio. Elena quiso intervenir inmediatamente, hablar con la dirección, con los padres de los otros niños, usar su influencia para resolver la situación. Pero fue Mateo quien la detuvo. Deja que aprenda a luchar sus propias batallas. Estate allí para apoyarla, pero no lo resuelvas todo por ella. Si no, nunca aprenderá a ser fuerte. Las palabras resonaron en la mente de Elena. Era exactamente lo que había hecho mal con Marisol. Intentar controlarlo todo, resolverlo todo, sin dejar espacio para que su hija aprendiera a navegar por el mundo sola. Así que en lugar de resolver el problema, Elena se sentó con Valeria y habló. Escuchó los dolores de la niña, validó sus sentimientos y luego la ayudó a pensar en formas de lidiar con la situación. Valeria decidió hablar con la profesora y junto con el equipo pedagógico, el colegio implementó actividades sobre empatía y diversidad social. No lo resolvió todo instantáneamente, pero poco a poco, algunos niños empezaron a ver a Valeria como realmente era. Una niña valiente, inteligente, que había sobrevivido a cosas que ellos ni siquiera podían imaginar. Y eso en cierta forma era admirable. Valeria también empezó a visitar a su madre regularmente. Elena siempre ofrecía el chórer, pero Valeria, siguiendo el ejemplo de Marisol, a veces insistía en ir en autobús. Quería mantener los pies en la tierra, no olvidar de dónde venía. Era una sabiduría impresionante para una niña de su edad. Las visitas entre madre e hija eran el punto álgido de la semana de Valeria. Hablaban durante horas, jugaban. Marisol la ayudaba con los deberes y poco a poco Valeria fue acercando a las dos mujeres de su vida, la una a la otra. Le contaba a Elena sobre las conversaciones con Marisol y le contaba a Marisol sobre el día a día en la mansión. Fue Valeria quien sugirió la cena en familia, una cena sencilla, sin formalidades, en la mansión.
Elena, Marisol, Mateo y Valeria, los 4 juntos por primera vez en 13 años. Elena se puso nerviosa como nunca antes de una reunión de negocios. Mandó preparar una cena especial, pero no exagerada. Quería que Marisol se sintiera cómoda, no intimidada. Eligió ropa informal, pidió a los empleados que fueran discretos. Dejó el ambiente lo más acogedor posible. Cuando Marisol llegó aquella noche, vistiendo un vestido sencillo que Valeria la había ayudado a elegir, Elena sintió que el corazón se le apretaba. Su hija estaba más guapa, más sana que hacía unos meses. El color había vuelto a su rostro, sus ojos tenían más vida, se estaba recuperando. La cena empezó tensa. Todos eran muy conscientes de que aquel era un momento importante, de que cualquier palabra equivocada podría romper el frágil puente que se estaba construyendo. Pero entonces Valeria empezó a contar historias divertidas del colegio, imitando a los profesores, describiendo situaciones con un humor que hizo que todos rieran. El hielo se rompió, la conversación fluyó naturalmente. Mateo y Marisol recordaron momentos de la infancia, riendo de travesuras antiguas. Elena compartió historias de cuando eran pequeños antes de que todo se complicara. Durante unas horas fueron simplemente una familia imperfecta, herida, pero juntos. Al final de la noche, cuando Marisol ya se iba, tomó la mano de Elena y la miró profundamente a los ojos. Gracias, mamá, por no rendirte conmigo. Elena sintió que las lágrimas brotaban, pero sonrió. Nunca me rendiría. Eres mi hija. Siempre lo has sido. Siempre lo serás. Se abrazaron allí en la puerta de la mansión y por primera vez en 13 años, el abrazo no tenía el peso de la despedida. Tenía sabor a nuevo comienzo. Cuando Marisol se fue, Elena volvió al interior de la casa y encontró a Mateo y a Valeria en el salón conversando. Su hijo y su nieta creando su propio vínculo. Una nueva generación de la familia aprendiendo a conectar de forma más saludable. Elena se unió a ellos en el sofá y los 3 se quedaron allí en un silencio cómodo, simplemente disfrutando de la compañía del otro. No necesitaban palabras. La presencia era suficiente. Aquella noche, antes de Midon y Tinsis dormir, Elena se quitó el anillo del dedo y lo observó bajo la luz de la lámpara. Aquel pequeño objeto había atravesado tanto, había sido símbolo de amor, de pérdida, de esperanza. Y finalmente había cumplido su propósito. Había reunido a la familia de nuevo. Pensó en Pablo, en lo feliz que se habría sentido al saber que sus hijos estaban juntos de nuevo, que su nieta estaba a salvo, que la familia, a pesar de todo, estaba encontrando un camino de vuelta al amor. Con una sonrisa suave, Elena se puso el anillo de nuevo en el dedo. Aún quedaba mucho por arreglar, muchas heridas por curar, muchas conversaciones difíciles por delante, pero por primera vez en 13 años tenía la certeza de que estaban en el camino correcto. Y esta vez no cometería los mismos errores, esta vez estaría presente de verdad. Pasaron 6 meses desde el reencuentro, 6 meses de reconstrucción lenta, de errores y aciertos, de conversaciones difíciles y momentos de alegría inesperada. La vida había encontrado un nuevo ritmo diferente al de antes, pero con su propia belleza imperfecta. Valeria estaba irreconocible, no solo físicamente, aunque los kilos ganados y la salud recuperada eran evidentes, sino principalmente en su forma de ser. La niña asustada, que entró en el restaurante pidiendo comida, se había transformado en una niña segura, curiosa, llena de sueños. Aún cargaba con las marcas del pasado. A veces se despertaba con pesadillas. Tenía días en los que estaba más callada, pero había aprendido a hablar de sus sentimientos, a pedir ayuda cuando la necesitaba. El colegio se había convertido en un lugar donde brillaba. Tras meses de clases de apoyo y mucho esfuerzo, Valeria estaba alcanzando a sus compañeros. Más que eso, estaba descubriendo talentos. Tenía mano para el arte. Pasaba horas dibujando, creando historias a través de imágenes. La profesora de artes, la señora Mercedes, vio en ella un potencial especial y empezó a animarla, dándole atención individualizada y sugiriendo que sus dibujos se expusieran en los pasillos del colegio. En la mansión, Valeria había transformado un rincón de su habitación en un pequeño estudio. Lápices de colores, pinturas, pinceles, papeles de todo tipo esparcidos sobre una mesa que Elena había mandado hacer especialmente para ella. Y era allí donde Valeria pasaba horas creando mundos enteros en el papel. Dibujaba a la familia reunida, dibujaba recuerdos de la vida con su madre. Dibujaba sueños para el futuro. Un día, durante el desayuno, Valeria anunció que quería darle una sorpresa a Marisol. Estaba trabajando en un álbum de dibujos contando su historia desde el momento en que se separaron hasta el reencuentro. Quería regalárselo a su madre por su cumpleaños que se acercaba. Elena observó a su nieta con orgullo y emoción. Aquella niña le había enseñado tanto sobre el valor, sobre la resiliencia, sobre el amor incondicional. Valeria nunca culpó a Marisol por las dificultades que pasaron. Nunca sintió rabia ni resentimiento, solo amor puro y simple. Mientras tanto, Marisol continuaba su camino de reconstrucción. Había conseguido un trabajo en una pequeña librería en el barrio donde vivía.
El sueldo era modesto, pero era suyo, fruto de su propio esfuerzo. Llegaba a casa cansada todos los días, pero había una luz en sus ojos que no existía antes. Era la luz de quien estaba recuperando su dignidad, su autonomía, su identidad. Elena visitaba la librería a veces, siempre discreta, siempre respetuosa. Compraba libros que no siempre iba a leer, pero que servían como excusa para ver a su hija trabajando, para tener unos minutos de conversación natural, sin el peso de las expectativas. En esos momentos, Elena veía a Marisol no solo como su hija, sino como una mujer fuerte, superviviente, admirable. La relación entre madre e hija aún tenía sus dificultades. Había temas que se evitaban, heridas que aún dolían demasiado para ser tocadas, pero también había una honestidad nueva entre ellas. Cuando algo molestaba, hablaban. Cuando necesitaban espacio, lo pedían. Estaban aprendiendo a relacionarse de forma saludable, respetando los límites de la otra. Mateo también había pasado por transformaciones. Asumir más responsabilidades en los negocios familiares le hizo descubrir que tenía más capacidad de la que imaginaba. Pero también le hizo cuestionarse si aquello era realmente lo que quería para su vida. Una noche, durante una cena familiar que se había convertido en una tradición semanal, hizo un anuncio que sorprendió a todos. Estoy pensando en estudiar psicología. Elena casi deja caer el tenedor. Mateo siempre había sido el hijo dedicado a los negocios, el heredero natural del imperio que ella había construido. La idea de que quisiera seguir otro camino nunca se le había pasado por la cabeza. Psicología, ¿por qué? Mateo respiró hondo antes de responder, porque todo lo que ha pasado con nuestra familia me ha hecho darme cuenta de lo importantes que son las cuestiones emocionales, de lo mucho que necesitamos entender mejor a las personas, las relaciones, los traumas. Quiero ayudar a otras familias a no pasar por lo que nosotros pasamos. Quiero marcar una diferencia de verdad. El silencio que siguió fue pesado. Elena sintió el viejo impulso de controlar, de convencer a su hijo de que estaba cometiendo un error, de usar argumentos lógicos sobre la sucesión empresarial y las responsabilidades. Pero entonces miró a Marisol, que observaba la escena con atención, y a Valeria, que dibujaba en un cuaderno mientras escuchaba todo. Fue Valeria quien habló primero. Me parece precioso, tío Mateo. Vas a ayudar a mucha gente. La sencillez de la niña rompió la tensión. Marisol sonrió a su hermano. Yo te apoyo. Haz lo que haga feliz a tu corazón. Elena miró a los tres, su hijo queriendo cambiar de carrera, su hija reconstruyendo su vida desde cero, su nieta enseñando a todos sobre el valor y se dio cuenta de que el imperio que realmente importaba no era el de los negocios y el dinero. Era aquel que estaba allí en esa mesa, la familia. Con la voz entrecortada, tomó la mano de Mateo. Si eso es lo que quieres, tienes todo mi apoyo. Encontraremos a alguien que asuma tu puesto en la empresa. Lo importante es que seas feliz. Mateo tenía lágrimas en los ojos cuando abrazó a su madre. Era la primera vez que se permitía seguir su propio camino sin miedo a decepcionar. Las semanas siguientes fueron de cambios prácticos. Mateo empezó un curso preparatorio para la universidad. Reduciendo gradualmente sus responsabilidades en la empresa de Elena, ascendió a ejecutivos de confianza. Reorganizó la estructura corporativa y descubrió que la empresa funcionaba perfectamente bien, sin que ella tuviera que controlar cada detalle. De hecho, descubrió que tenía más tiempo para lo que realmente importaba. Más tiempo para Valeria, para seguir la evolución de la niña en el colegio, para sentarse en el suelo de la habitación y dibujar con ella, para escuchar sus historias sobre los compañeros, sobre los profesores, sobre sus sueños de ser artista algún día. Más tiempo para Marisol, para almuerzos largos, donde hablaban de todo y de nada, para ayudarla a elegir muebles para el apartamento, para simplemente estar juntas sin agendas ni expectativas. Más tiempo para Mateo, para apoyarlo en sus estudios, para escucharlo hablar sobre teorías psicológicas con un entusiasmo que nunca había visto cuando hablaba de negocios. Pero no todo era perfecto. Había días difíciles, días en los que Valeria extrañaba la vida sencilla con Marisol, por dura que fuera. Días en los que Marisol se sentía culpable por no poder ofrecer a su hija lo que Elena le ofrecía. Días en los que Mateo dudaba de su decisión y se preguntaba si estaba tomando la elección correcta. Días en los que Elena se sentía perdida, sin saber cómo equilibrarlo todo. Fue en uno de esos días difíciles cuando ocurrió la gran crisis. Valeria estaba en el colegio cuando una compañera hizo un comentario cruel sobre su madre. Dijo que Marisol era una desgraciada, que había abandonado a su hija, que Valeria solo tenía las cosas buenas que tenía porque su abuela era rica, no porque su madre valiera para algo. Valeria, que había aprendido a lidiar con muchas provocaciones, no pudo contener la rabia esta vez, respondió. La discusión escaló y Valeria terminó empujando a la compañera, nada grave, pero lo suficiente para que la directora llamara a Elena pidiéndole que recogiera a la niña antes. En el camino de vuelta a casa, Valeria estaba en silencio con los ojos rojos de tanto llorar. Elena intentó hablar, pero la niña se cerró,
Solo cuando llegaron a la mansión y se sentaron en el jardín, Valeria finalmente se desahogó. Dijo que mi madre no vale nada. Dijo que me abandonó y me dio mucha rabia, abuela, porque mi madre es la persona más valiente que conozco. Lo hizo todo por mí, todo. Y la gente juzga sin saber nada. Elena abrazó a su nieta mientras lloraba, sintiendo su propio dolor reflejado en las palabras de la niña. Porque ella también había juzgado. Había pasado años pensando que Marisol la había abandonado, que había sido egoísta, que no le importaba la familia. Y solo ahora entendía el tamaño del sacrificio que su hija había hecho. Cuando Valeria se calmó, Elena la tomó por los hombros y la miró profundamente a los ojos. Tu madre es una heroína y tienes todo el derecho de defenderla, pero no con violencia, Valeria. Usa tus palabras, usa tu historia, cuenta la verdad a quien esté dispuesto a escucharla y a quien no lo esté. No pierdas tu energía. Valeria se secó las lágrimas y asintió. Luego miró a Elena con una seriedad impresionante para su edad. Abuela, tienes mucho dinero, ¿verdad? Elena se sorprendió por el cambio brusco de tema, pero asintió. Sí, tengo. Entonces, ¿por qué no lo usas para ayudar a otros niños como era yo? ¿Niños que están en la calle con hambre, con miedo? La pregunta golpeó a Elena como un puñetazo. Valeria tenía razón. Tenía recursos inmensos, poder, influencia, y lo estaba usando todo solo para arreglar su propia familia. Pero, ¿qué pasaba con las otras familias y los otros niños y todas las Valerias que aún estaban en las calles esperando una oportunidad? Aquella noche, Elena no pudo dormir. La pregunta de Valeria resonaba en su mente. Se levantó, fue al despacho y empezó a tomar notas. Investigó, leyó sobre organizaciones existentes, sobre las carencias en la atención a niños en situación de vulnerabilidad y una idea empezó a tomar forma. A la mañana siguiente, reunió a Marisol y a Mateo. Quiero crear una fundación, una organización dedicada a ayudar a niños en situación de calle, no solo con asistencia básica, sino con un programa completo. Educación, salud, apoyo psicológico, capacitación profesional para los padres. Quiero usar nuestros recursos para marcar una diferencia real. Marisol miró a su madre con sorpresa y admiración. Es una idea preciosa, mamá. Pero, ¿por qué ahora? Elena sonrió con tristeza. Porque Valeria me hizo darme cuenta de que he pasado toda la vida enfocada en construir riqueza, pero nunca pensé en usar esa riqueza para arreglar el mundo a mi alrededor. Ella me demostró que podemos transformar nuestro dolor en propósito. Mateo se animó de inmediato. Puedo ayudar. Puedo usar lo que estoy aprendiendo sobre psicología para estructurar el apoyo emocional para las familias. Marisol vaciló un momento, pero luego dijo algo que sorprendió a todos. Yo también quiero ayudar. Quiero trabajar directamente con los niños. Sé lo que es estar al otro lado. Sé lo que funciona y lo que no cuando se es vulnerable. Elena sintió que el corazón se le apretaba de emoción. Su familia, tan rota meses atrás, se estaba uniendo en torno a un propósito mayor. Estaban transformando sus heridas en fuerza para ayudar a otros. En los meses siguientes, la Fundación Valeria, nombre elegido en honor a la niña que lo cambió todo, empezó a tomar forma. Elena invirtió recursos significativos, pero también su atención y tiempo. Marisol se convirtió en la coordinadora del programa de acogida, usando su experiencia para crear protocolos más humanizados. Mateo, aunque seguía estudiando, contribuía con ideas sobre el trauma y la recuperación emocional. Y Valeria, la pequeña Valeria, se convirtió en el rostro de la fundación. Sus dibujos ilustraban los materiales, su historia inspiraba a los donantes, su presencia en los eventos tocaba los corazones. Ya no era solo una víctima, era una superviviente, una guerrera, una inspiración. El cumpleaños de Marisol llegó en medio de toda esa transformación. Valeria terminó su álbum de dibujos, un trabajo precioso que contaba su viaje a través de imágenes coloridas y llenas de emoción. En la cena de celebración, cuando Marisol abrió el regalo y vio cada página, cada dibujo, cada detalle cuidadosamente creado por su hija, no pudo contener las lágrimas. Era su historia del sufrimiento a la esperanza, de la separación al reencuentro, del dolor a la curación. Todo allí eternizado por la visión pura de una niña que nunca perdió la capacidad de amar. Elena observó a madre e hija abrazadas, llorando juntas sobre aquel álbum precioso, y se dio cuenta de algo fundamental. Habían encontrado el camino de vuelta, no a lo que eran antes, porque aquello ya no existía, sino algo nuevo, algo más fuerte, algo construido sobre la verdad, el respeto y el amor genuino. Y mientras la familia celebraba allí, en la mansión, que ya no era solo de Elena, sino de todos ellos, un pensamiento cruzó su mente. El anillo en su dedo había cumplido su misión. Había reunido lo que estaba separado, pero ahora les correspondía a ellos hacer que esa reunión valiera la pena. Les correspondía honrar la segunda oportunidad que la vida les había dado. Y por primera vez, en mucho tiempo, Elena tenía la certeza absoluta de que lo lograrían. Pasaron 2 años desde aquel día en el restaurante. 2 años que parecían una vida entera de transformaciones, aprendizajes y reconstrucciones. La Fundación Valeria se había convertido en un referente en Madrid en la atención a niños en situación de vulnerabilidad. Lo que empezó como un proyecto personal de Elena se transformó en una organización de base con equipos dedicados,
alianzas estratégicas y resultados concretos que cambiaban vidas a diario. Valeria cumpliría 15 años en pocos días y Elena planeaba una celebración especial. No una fiesta ostentosa como se esperaría de alguien con sus recursos, sino algo que tuviera un significado real, algo que honrara el viaje de aquella niña extraordinaria y todo lo que representaba para la familia. La sede de la fundación estaba en un edificio reformado en el centro de Madrid, estratégicamente situado para facilitar el acceso a las familias atendidas. Elena pasaba al menos 3 tardes a la semana allí, no solo participando activamente. Hablaba con los niños, escuchaba sus historias, entendía sus necesidades, cada rostro que veía era un recordatorio de lo que Valeria había vivido, y eso la mantenía motivada en los días difíciles. Marisol se había convertido en el alma de la fundación. Trabajaba allí a tiempo completo, coordinando no solo la acogida inicial, sino también el seguimiento a largo plazo de las familias. Su experiencia personal daba una legitimidad al trabajo que ningún título académico podría proporcionar. Las madres que llegaban a la fundación, cansadas, avergonzadas, asustadas, veían en Marisol no una figura de autoridad distante, sino alguien que realmente las entendía porque ella había estado allí. Una tarde, Elena estaba en su despacho de la fundación cuando Marisol entró sin llamar, algo que hacía solo cuando tenía algo importante que decir. Su rostro era diferente. Había un brillo en sus ojos que Elena no veía desde hacía mucho tiempo. Mamá, necesito contarte algo. Elena dejó los papeles a un lado inmediatamente, prestando total atención a su hija. En los últimos 2 años había aprendido que momentos como ese eran los más importantes, más que cualquier reunión de negocios o decisión corporativa. Marisol se sentó, respiró hondo y sonrió de una forma que iluminó todo su rostro. He conocido a alguien. Elena sintió que el corazón le daba un vuelco. En todos esos años, Marisol nunca había mencionado ninguna relación. La experiencia traumática que la llevó a desaparecer había dejado cicatrices profundas y siempre había mantenido una distancia segura de cualquier compromiso romántico. Se llama Roberto, es profesor de literatura. Trabaja en un instituto público, no muy lejos de aquí. Nos conocimos en la librería hace unos meses. Iba siempre a comprar libros y hablábamos de autores, de historias. Empezó como una amistad, pero se ha convertido en algo más. Elena vio vulnerabilidad y miedo en los ojos de su hija. Marisol se estaba abriendo, permitiéndose confiar de nuevo, y eso era al mismo tiempo hermoso y aterrador. ¿Le has contado lo del pasado? Marisol asintió. Lo conté todo. Lo de la desaparición, lo de Valeria, lo tuyo, todo. Escuchó sin juzgar. Dijo que el pasado de una persona no define quién soy. Dijo que soy una de las mujeres más valientes que conoce. Las lágrimas empezaron a caer por el rostro de Elena. Ver a su hija permitiéndose ser feliz de nuevo, permitiéndose creer en alguien, era una de las cosas más bonitas que jamás había presenciado. Me gustaría mucho conocerlo. Marisol sonrió aliviada. Él también quiere conocerte. Y a Valeria. Sabe lo importante que es ella para mí. Aquella noche, durante la cena familiar que seguía siendo una tradición sagrada, Marisol contó la noticia. Valeria se puso entusiasmadísima, haciendo ya 1000 preguntas sobre Roberto, sobre cuándo lo conocería, sobre si le gustaba dibujar. Mateo abrazó a su hermana, feliz de verla finalmente, permitiendo que alguien nuevo entrara en su vida. Y Elena observó todo con un sentimiento de paz que no sabía que era posible sentir. Su familia estaba creciendo, expandiéndose, creando nuevos lazos. Y esta vez ella no estaba intentando controlar nada, estaba simplemente presente, apoyando, celebrando. Los preparativos para el cumpleaños de Valeria avanzaban. Elena había decidido celebrar la fiesta en la propia fundación, invitando no solo a la familia y amigos cercanos, sino también a los niños atendidos por la organización. Quería que fuera una celebración inclusiva que demostrara que todos los niños, independientemente de su origen, merecían alegría y reconocimiento. Valeria participó en cada detalle de la planificación. Eligió un tema que reflejaba quién era ella. Arte y Transformación pidió que las paredes de la fundación se transformaran temporalmente en galerías, exhibiendo no solo sus propios dibujos, sino también trabajos de los otros niños. Quería que aquel día celebrara no solo a ella, sino a todos los que habían encontrado esperanza a través de la fundación. Mateo, que ya estaba en el 2º año de psicología y hacía prácticas en la propia fundación, organizó actividades lúdicas para los niños. Creó estaciones de pintura, cuentacuentos, juegos cooperativos. Había encontrado su propósito y era visible lo feliz que estaba. Había empezado a salir con una compañera de facultad, Clara, una joven dedicada y amable que encajó perfectamente en la familia. En la víspera del cumpleaños, Elena estaba en casa terminando algunos detalles cuando sonó su teléfono. Era un número desconocido. Dudosa, contestó, diga. La voz al otro lado era masculina, vacilante. Señora Elena Valenzuela, mi nombre es Roberto Sánchez. Soy el novio de Marisol.
Ella me dio su contacto. Elena sonrió. Roberto sonaba nervioso y había algo encantador en ello. Hola, Roberto. Marisol me ha hablado de ti. Hubo una pausa y luego Roberto continuó con voz más firme. Señora Elena, sé que puede parecer precipitado, pero llamo porque quiero hacer las cosas de la manera correcta. Estoy enamorado de su hija. Quiero pedirle matrimonio, pero no quiero hacerlo sin su bendición. Marisol ha pasado por mucho y sé lo importante que es su familia para ella. Así que antes de nada necesitaba hablar con usted. Elena sintió que los ojos se le humedecían. Aquel hombre, al que aún no conocía personalmente, estaba mostrando un respeto y una consideración que tocaron su corazón profundamente. Roberto, no hace falta que me llames de señora y sí tienes mi bendición. Cualquier persona que haga sonreír a mi hija de esa forma tan especial merece toda la felicidad del mundo. Oyó el suspiro de alivio al otro lado de la línea. Gracias, muchas gracias. Se lo pediré en el cumpleaños de Valeria. Si no es un problema, Marisol dijo que sería el momento perfecto rodeada de la familia. Elena aceptó emocionada otra transformación, otro nuevo comienzo, otra prueba de que la vida siempre encuentra formas de sorprender. El día del cumpleaños amaneció soleado y hermoso. La fundación estaba transformada. Globos de colores, carteles hechos por los propios niños, mesas llenas de comida, música suave sonando de fondo. Pero lo más destacado eran las paredes cubiertas de arte, dibujos, pinturas, collages, cada uno contando una historia de superación, esperanza y sueños. Valeria se despertó temprano, emocionada. Se puso un vestido azul claro que ella misma había ayudado a elegir, sencillo precioso. Cuando bajó a desayunar, se encontró con Elena, Marisol, Mateo e incluso Roberto, que había sido invitado a participar en la celebración matinal en familia. Roberto era alto, con gafas, con una sonrisa amable y ojos que demostraban inteligencia y bondad. Al conocer a Elena, la saludó con respeto, pero sin servilismo, y al conocer a Valeria, se arrodilló para quedar a su altura y le dijo que ya había oído historias increíbles sobre ella. Valeria le cayó bien de inmediato. Tenía un don para percibir cuando las personas eran genuinas y Roberto lo era. La fiesta empezó a media tarde. Niños de todas las edades corrían por el espacio, riendo, jugando, disfrutando del momento. Muchos de ellos eran atendidos por la fundación. Venían de familias que estaban luchando por salir de la vulnerabilidad. Ver a esos niños felices, sintiéndose incluidos, valorados, era la realización de todo por lo que Elena había trabajado en los últimos 2 años. Familiares y amigos cercanos también estaban presentes, ejecutivos de la empresa de Elena, profesores de Valeria, trabajadores de la fundación, todos reunidos en una celebración que trascendía las clases sociales y las diferencias. Era exactamente lo que Valeria quería. Cuando llegó el momento de la tarta, todos se reunieron. Elena había encargado una tarta especial decorada con los dibujos más icónicos de Valeria. La niña sopló las velas rodeada de todos los que amaba, y el aplauso fue caluroso y sincero, pero la gran sorpresa aún estaba por llegar. Elena pidió silencio y llamó a Valeria al centro de la sala. Con una sonrisa emocionada, sacó una pequeña caja de terciopelo azul del bolsillo. Valeria, desde el día en que entraste en aquel restaurante y cambiaste nuestras vidas, has sido luz, valor e inspiración. Nos has enseñado sobre la resiliencia, sobre el amor incondicional, sobre transformar el dolor en propósito. Hoy en tu tu cumpleaños, quiero darte algo especial. Elena abrió la caja revelando un anillo. No era igual a los anillos que ella y Marisol poseían, pero llevaba elementos de ambos. El diseño era nuevo, creado especialmente para Valeria, pero incorporaba el zafiro azul y los diamantes en un patrón que claramente dialogaba con los anillos originales. Este anillo representa el pasado, el presente y el futuro. Representa el viaje de nuestra familia, los dolores que superamos, el amor que nos mantuvo unidos incluso en la distancia y la esperanza que nos guía hacia el mañana. Este anillo es tuyo, Valeria, y con él quiero decirte que no eres solo mi nieta, eres mi heroína. Valeria estaba llorando cuando Elena le puso el anillo en el dedo. Era un momento de pura emoción y no había un ojo seco en la sala. Marisol abrazó a su hija y a su madre al mismo tiempo, y Mateo se unió al abrazo, creando un círculo de amor y gratitud. Pero la tarde aún reservaba una sorpresa más. Cuando la emoción se calmó un poco, Roberto se acercó al centro de la sala pidiendo atención. Estaba visiblemente nervioso, pero decidido. Sé que este es el día de Valeria y no quiero de ninguna manera robarle el protagonismo. Pero Valeria me dio permiso para hacer algo importante hoy en presencia de todos vosotros. Se giró hacia Marisol, que lo miraba confundida, sin entender qué estaba pasando. Roberto tomó su mano y ante las miradas atentas de todos, se arrodilló. Marisol, desde el día en que te conocí, mi vida ha ganado un nuevo significado. Me has enseñado sobre el valor, sobre los nuevos comienzos, sobre el amor verdadero. Tu fuerza me inspira a todos.
los días y no puedo imaginar mi futuro sin ti. Sacó una pequeña caja del bolsillo, abriéndola para revelar un anillo sencillo pero hermoso. ¿Aceptarías casarte conmigo? Marisol estaba en choque total. Sus manos temblaban, las lágrimas corrían libremente por su rostro. Miró a Valeria, que sonreía y hacía gestos emocionados de aprobación. Miró a Elena, que tenía las manos en el pecho emocionada. Miró a Mateo, que sonreía de oreja a oreja. Y entonces volvió a mirar a Roberto y con voz entrecortada, pero firme respondió, sí, 1000 veces sí. La sala explotó en aplausos y gritos de alegría. Roberto deslizó el anillo en el dedo de Marisol y la atrajo para un beso, mientras todos celebraban. Valeria corrió a abrazar a su madre y a su futuro padrastro, y una vez más la familia se unió en un abrazo colectivo lleno de amor. La fiesta continuó hasta el anochecer con más risas, más historias, más celebraciones, cuando los niños empezaron a irse con sus familias. Cada uno se llevaba una bolsa con regalos y recuerdos. Pero el mayor regalo que se llevaban era invisible, el recuerdo de un día en el Cintos. Que fueron vistos, valorados, amados. Cuando finalmente solo quedó la familia, se sentaron juntos en círculo en el suelo de la fundación, cansados pero felices. Valeria estaba en el centro, mirando el anillo de su dedo, aún procesando todo lo que había ocurrido. Abuela, dijo en voz baja mirando a Elena. El tío Mateo contó que todo empezó por tu anillo, por el anillo de mi madre. Elena miró su propio anillo, luego el de Marisol y finalmente el nuevo anillo de Valeria. Sí, querida, pero no fue el anillo en sí lo que nos reunió. Fue el amor que representaba, fue la valentía que tuviste al hablar. Fue la decisión de todos nosotros de abrirnos al perdón, a la reconstrucción. Al nuevo comienzo, Marisol completó sosteniendo la mano de su hija. Los anillos son símbolos, pero lo que realmente nos mantiene unidos es la elección. La elección de todos los días de estar presente, de preocuparse, de luchar por lo que amamos. Mateo asintió pasando el brazo por los hombros de Clara. Y de aprender de los errores, de no repetir los patrones que nos hirieron, de construir algo nuevo y mejor. Roberto, que ya era parte de la familia, añadió, y de dejar que otras personas entren en esta historia, de expandir el círculo del amor en lugar de cerrarlo. Valeria miró a cada uno de ellos, con el corazón rebosante de gratitud y amor. Entonces, por primera vez en 15 años de vida, por primera vez desde que empezó a hablar, dijo una palabra que nunca antes había usado. Abuela. El mundo pareció detenerse en ese instante. Elena sintió como si su corazón fuera a explotar. Durante 2 años, Valeria siempre la había llamado por su nombre. Era su forma de mantener cierta distancia, de procesar su lugar en aquella nueva familia, pero ahora finalmente estaba lista para dar ese paso. Abuela, gracias por todo, por encontrarme, por no rendirte con mi madre, por hacer todo esto. Elena la trajo hacia un abrazo apretado, llorando sin ningún reparo. Marisol también lloró feliz de ver la conexión entre madre e hija finalmente completa. Y todos allí entendieron que aquel era el verdadero clímax del viaje, no el encuentro en el restaurante, no la reconstrucción de la familia, sino aquel momento en que todos aceptaron finalmente sus papeles, sus lugares y eligieron construir algo nuevo juntos. Aquella noche, cuando todos ya se habían ido y Elena estaba sola en casa, se sentó en su sillón favorito y miró por la ventana el cielo estrellado de Madrid. Pensó en Pablo, deseando que pudiera ver lo que aquellos anillos que mandó hacer habían iniciado. Pensó en el viaje imposible que recorrieron, en los dolores que enfrentaron, en las victorias que conquistaron, y se dio cuenta de algo fundamental. La vida tiene una forma peculiar de enseñarnos las lecciones que necesitamos aprender. Pasó décadas construyendo imperios, acumulando poder, controlando cada variable. Pero la lección más importante vino de una niña de la calle que se le acercó en un restaurante y le dijo una frase sencilla que lo cambió todo. Mi madre tiene un anillo igualito a ese. Aquel momento de reconocimiento inició una reacción en cadena que transformó no solo a la familia de Elena, sino a cientos de otras familias a través de la fundación. Demostró que no es necesario ser perfecto para marcar la diferencia. Solo es necesario estar presente, estar dispuesto, estar abierto. Elena miró el anillo de su dedo brillando suavemente bajo la luz tenue de la habitación. Había cumplido su papel, había protegido, había conectado, había hallado, y ahora existía una nueva generación de anillos. El de Valeria, representando la esperanza y el futuro. El de Marisol, pronto acompañado por la alianza de boda con Roberto, representando los nuevos comienzos y las segundas oportunidades. La historia podría haber tenido tantos finales diferentes. Podría haber terminado en tragedia, en pérdida definitiva, en rencores irreconciliables, pero no terminó así. Terminó con una familia reconstruida, imperfecta, pero unida, terminó con amor, perdón y propósito. Y mientras Elena finalmente se permitía descansar, sabiendo que el día siguiente traería nuevos desafíos, pero también nuevas alegrías, susurró al universo una última gratitud. Gracias por darme una segunda oportunidad, por enseñarme que nunca es tarde para cambiar, por mostrarme que el verdadero legado no son los negocios que construimos, sino las vidas que tocamos.
El anillo brilló una última vez como si estuviera de acuerdo y Elena sonrió finalmente en paz. Fin de la historia, queridos oyentes. Esperamos que la historia de Elena, Marisol y Valeria haya tocado profundamente vuestro corazón. Si os habéis emocionado con este viaje de reencuentro, perdón y reconstrucción familiar, dejad vuestro like. Suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué momento os ha marcado más. ¿Fue el encuentro en el restaurante, la valentía de Valeria, la transformación de Elena? Todos los días traemos historias intensas como esta que revelan el lado más profundo del alma humana y nos recuerdan que siempre hay esperanza para empezar de nuevo. Os esperamos en el próximo episodio con otra historia que removerá vuestras emociones y os hará reflexionar sobre el poder del amor y de la familia.